Recuerde que estamos en la carta o en la epístola a los romanos, trabajando esta constitución que es esta carta maravillosa que el apóstol Pablo escribió por el Espíritu Santo y que ha traído tanta luz y ha manifestado tanta bendición para nuestro entendimiento del Evangelio. Hoy estamos viendo la segunda parte del capítulo 6 y también vamos a empezar un poquito del 7 o gran parte del capítulo 7. Sé que vamos a avanzar bastante en esta mañana y vamos a trabajar la palabra, ya que luego de entender que tenemos que sabernos y considerarnos muertos, eso es lo que venimos viendo, que tenemos que sabernos y considerarnos muertos en Cristo. ¿Para qué? Para que se desactive este cuerpo y lo deje desempleado para que no vuelva a ser un esclavo del pecado. Si usted alguna vez quiso encontrar los secretos de la santidad, están aquí. Justamente en estos capítulos 6, 7 y 8, como vamos a ver, es como usted va a poder tener y experimentar la victoria sobre el pecado. Yo a esto le llamo la gran bisagra del Evangelio, porque aquí es donde se traba la mayoría de los cristianos. Aprenden a pedir perdón por sus pecados, saben que la sangre de Cristo ha perdonado, ha expiado nuestros pecados, pero no aprenden a tener victoria sobre el poder del viejo hombre, el poder del pecado. Entonces se la pasan toda la vida pidiendo perdón y el Señor, siempre que usted se arrepiente y confiese sus pecados, el Señor lo va a limpiar. Pero va más allá el Evangelio. Si usted quiere ser siervo de la justicia, como decíamos recién, usted tiene que tener victoria sobre el poder del pecado. Usted tiene que llegar al punto donde no es que no va a pecar más, pero usted puede decir, ya no soy esclavo del pecado. El pecado ya no se enseñorea de mi vida. Eso es un ámbito en el que usted, no sé, cada uno sabrá si ya llegó a ese ámbito. El pecado ya no tiene, claro que me equivoco, claro que fallo, pero el pecado ya no se enseñorea más de mi vida. Esto es como tener un auxilio en el auto. Usted no pincha todos los días una goma. Usted cada tanto pinchamos una goma, cambiamos el auxilio, pero no estamos todos los días cambiando el auxilio. A veces los cristianos con el pecado es cambio, y a veces en el día, 3 veces en el día pinché, hay que cambiar. No da el presupuesto. Necesitamos entender que ya no se enseñoreará más de nosotros, y esa es la buena noticia. Ya el poder del pecado no tiene poder sobre nuestras vidas. Esas son las buenas noticias que esta carta nos está hablando. Y la exhortación de Pablo, ¿cuál es? Vamos a Romanos 6:12. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros, hablando de nuestro cuerpo, al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos. Ahora, preséntese. Estos son los nuevos pasos que primero era sabiendo, segundo era considerándonos muertos, ahora es presentándonos delante del Señor como instrumento de justicia. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ya ves que la sangre perdonó tus pecados. Ya sabes que tu viejo hombre fue crucificado. Ahora, preséntate delante del Señor como un instrumento de justicia. En otras palabras, dígale, Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Por qué? Porque ya entendí que el pecado no se va a enseñorear de mi cuerpo. Solamente allí puede ser utilizado por Dios. Una persona que se quedó en la sangre, una persona que se quedó en la expiación, no puede ser usada por Dios. Puede tener activismo eclesiástico, pero eso no es que Dios te use. Que usted toque un teclado, que usted comparte una palabra. Todos podemos hacer un montón de cosas en la iglesia. Abrimos la puerta, limpiamos, servimos en diferentes áreas. Pero que Dios te use para su gloria requiere de que el pecado ya no se enseñoree de nuestro cuerpo. Dios no puede usar un cuerpo esclavo del pecado, no puede. Esto es importante. Dice, presentaos, esa es la palabra, la tercera palabra que tenemos que saber. Recuerda, era sabiendo, la segunda era considerando, la tercera es presentándonos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Y vuestros miembros a Dios. Usted tiene que ver su cuerpo como un instrumento para Dios.
Por eso dice Pablo, no utilicen su cuerpo y lo hagan miembro de una ramera, de una prostituta. El cuerpo no es para fornicación, el cuerpo no es para vicios, el cuerpo no es para pecar, el cuerpo es para servir a Dios. Y así como el joven rico debe estar totalmente arrepentido, que no te vaya a pasar a vos y a mí, que terminemos por malas decisiones en la vida, quedar arrepintiéndonos toda la eternidad de no habernos consagrado al Señor y haber presentado nuestros cuerpos como instrumento de justicia. Tienes toda la vida, tienes todo dado para que lo hagas. El joven rico está para que usted tome consejo, que no nos pase lo mismo. Él no quiso vender los bienes. Hay gente que no quiere dejar de fornicar. Hay otro que no quiere dejar de tener malos pensamientos. Hay otro que no quiere dejar de chismosear. Hay otro que no quiere dejar de amar al mundo. Son diferentes ídolos que los cristianos pueden tener. Entonces dice, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. ¿Por qué? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En otras palabras, ya no son esclavos del pecado, así que ahora ustedes pueden decidir. Esto es buena noticia, ustedes ahora pueden decidir ser esclavos de la justicia o ser esclavos del pecado. Antes no podías, antes de ser justificado eras esclavo de pecado y no podías dejar de pecar. Pero ahora que el Señor te ha librado, ahora puedes decidir no pecar. Lamentablemente muchos deciden pecar, seguir pecando. Antes no había opción. El hombre era esclavo, ahora tienes opción. Por eso dice, no reine el pecado en vuestro cuerpo. No reine. Ahora podemos presentar nuestro cuerpo para servir a Cristo. Hermanos, tenemos la oportunidad histórica y eterna de servir a Dios. Todos los que fuimos justificados por el Señor podemos servir a Dios. Nos llamó con un propósito. Podemos hacer algo para Dios, servir a Dios, y vamos a ver enseguida qué significa servir a Dios. Pero que nuestro cuerpo sea un miembro para la justicia. ¿Cuántos recuerdan que era la justicia? El proceder recto. Ahora tienes un cuerpo para proceder rectamente. No hay pecado que te pueda dominar. Si te está dominando un pecado, tienes que entender esta palabra, la del domingo pasado y la anterior. Tienes que revisar, tienes que creer esta palabra. Esto no es una palabra rebuscada. Esto es el evangelio de nuestra salvación. Si no has tenido victoria sobre tu cuerpo y todavía eres esclavo o siervo del pecado, es imposible que Dios pueda usarnos como instrumento de justicia. Y Pablo se lo dice a su siervo Timoteo en 2 de Timoteo 2:20. Fíjese, dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, si alguno se limpia del pecado, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. La predicación del Evangelio es el Espíritu Santo predicando, hablando con nuestras vidas. La pregunta es, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No ve al predicador, no ve al pastor, ve al Espíritu Santo que le está hablando. Porque a veces nos dejamos distraer por el predicador. Usted tiene que ver lo que el Espíritu Santo le está hablando. La Biblia no dice, el que tiene oído, oiga lo que el pastor le dice a la iglesia. No dice eso. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le está hablando a la iglesia. Por eso, presentaos, preséntense. Esta es una buena mañana para que usted diga, Señor, hoy me presento delante de ti. Hoy decido no servir más al pecado. Hoy decido consagrarme. Hoy decido entregarme para que mi cuerpo sea un siervo de la justicia. Eso es una decisión que usted toma. No va a venir una mano invisible, va a agarrar así, lo va a sacudir, lo va a poner. No, dice, no se dejen enseñorear por el pecado. Límpiense. Nos está diciendo a nosotros, límpiense y preséntense delante del Señor. Acabamos de leer
el que se limpia será un vaso útil para el Señor. Entonces todo el que ha sido justificado ha muerto al viejo Adán y ahora ha renacido, ha resucitado en Cristo, y por lo tanto son las únicas personas que Dios considera vivas. Por eso dice, nosotros vivos de entre los muertos. Dios a todo el mundo, por más que estén vivos biológicamente, tengan vida biológica, los ve como muertos. Para Dios este mundo está muerto. Dice, andan entre los muertos. Pero usted, como persona llamada por Dios, santificada y justificada, usted es una persona que está viva para con Dios. Es por eso que nosotros debemos presentarnos delante de Dios. Dice la Biblia que Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. ¿Y qué es un vivo para Dios? El que ha sido justificado, el que ha recibido la vida eterna. Pablo usa una expresión muy curiosa en medio de todo esto que nos está hablando. Nos habla de la ley, sigue mencionando a la ley. Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Y acá dice esto, pues no estáis bajo la ley, no bajo la gracia. Pero bueno, pastor, usted ya nos dijo que la sangre limpió nuestros pecados, usted ya nos dijo que hemos muerto juntamente con Él y el pecado no se enseñoreará de nuestro cuerpo. Está buenísimo hasta ahí. Y nos acaba de decir que ahora nos podemos presentar como siervos de justicia para servir al Señor. Bueno, pero falta un paso más. Y de eso está hablando el Señor. ¿Para qué? Para que el pecado no se enseñoree de nuestras vidas. Y acá va a pasar a explicar esto de no estar bajo la ley. Presta atención que en esta mañana vamos a dar un pasito más en el entendimiento de esta maravilla que nosotros hemos conocido como el Evangelio de nuestra salvación. Pablo dice, ya no estáis bajo la ley. Romanos 6:15. Y dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿No sabéis que si sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, simplemente acá estoy leyendo lo que Pablo dice de todo lo que hemos venido hablando. Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así éramos antes, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Otra vez la palabra, presentad a vuestros miembros para servir a la justicia. Porque antes, cuando eras esclavo del pecado, libre acerca de la justicia, en otra palabra, no tenías nada que ver con la justicia de Dios. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No está haciendo más que reafirmar todo lo que viene hablando la carta a los romanos. Vuelve a reafirmar Pablo y vuelve a remarcar lo que él ya nos ha dicho. Y nosotros lo que venimos diciendo es esto, que el resultado de la justificación es la santificación. Si hemos sido justificados, hay santificación. Y esa santificación es la evidencia de que usted tiene vida eterna. Yo de una persona que no se santifica, yo no puedo decir tiene vida eterna. Porque lo que está diciendo es que la justificación lo lleva a la santificación. Y esa santificación, está diciendo Pablo, es la evidencia de que esa persona tiene vida eterna. Lo acabamos de leer. Entonces Pablo está mostrando los dos extremos. Uno da como fruto muerte, el que no ha recibido a Cristo, él tiene como resultado y fruto la muerte.
Pero el otro tiene santificación y vida eterna en Cristo Jesús. Eso es lo que Pablo nos quiere decir. Pero Pablo no se va a mover de la ley, va a seguir hablando de la ley. Y necesitamos entender por qué Pablo hace tanto énfasis en la ley. Sigue trayendo a la escena esta discusión. Proclama lo que he venido diciendo nosotros, el sistema de fe por sobre el sistema de la ley. Y aquí entramos en el capítulo 7, el cual hemos titulado en el día de hoy, Libres de la ley y esclavos de la justicia. Porque la santificación no se puede entender hasta que no entendamos que hemos sido librados de la ley y que debemos ser libres de la ley. Si quiere ponerle el título específico para el día de hoy, es librados de la ley. Ser librados de la ley. Tenemos que entender qué significa ser librados de la ley. ¿Qué significa gracia? La gracia significa que Dios lo hace por mí. Eso es gracia, un regalo inmerecido. Él lo hace por mí. No es algo que no se hace, sino que Él lo hace por mí. Eso es gracia. Entonces, ¿qué significa estar bajo la ley? ¿Qué es lo contrario a la gracia? Significa que yo tengo que hacer algo para Dios. Esa es la ley. La ley que te dice, harás esto, harás aquello, no harás esto otro. Esa es la ley. Yo tengo que entender a qué se refiere Pablo con ser librados de la ley. Entonces, si gracia es que Dios lo hace por mí o que Cristo lo hace por mí en mi lugar, entonces ley es yo tengo que hacer algo para Dios. ¿Cuántos se acuerdan del pacto de obras en el Edén? De cierto te digo que el día que comas de este árbol morirás. O sea, el pacto de obras era una ley. La primera ley que se dio para el hombre en el huerto del Edén. No comas de ese árbol. Ley. ¿Qué tenía que hacer Adán? Tenía que comer de los otros y no comer de ese. Entonces, ¿qué es la ley? Es algo que se me demanda a mí. Eso es ley. Para que entendamos a qué se refiere Pablo hablándonos aquí de la ley. ¿Y cuántos se acuerdan del pacto de gracia? Luego de que el hombre desobedeció y comió del árbol que no debía comer, aparece la gracia. ¿Y qué dice la gracia? La arruinaste, pero no te preocupes, yo voy a enviar un Mesías que va a solucionar la macana que vos te mandaste. Entonces ley es algo que se me demanda a mí. Gracia es algo que otro hace por mí. Eso es importantísimo para que usted entienda la palabra de hoy, que esos dos conceptos estén claros. Gracia es que usted no se puede salvar. Dice el Señor, yo lo voy a hacer por vos, enviaré un Mesías que responda por vos. Eso es gracia. Ley es todo lo contrario. Entonces, ¿qué significa ser librados de la ley? Porque si quiero vivir en santidad y santificar mi vida y servir a Dios, yo tengo que entender que he sido librado de la ley. ¿Qué significa ser librado de la ley? Significa que ya no lo demanda de mí. Yo no tengo que responder. Y esto suena porque somos tan religiosos y tan legalistas los seres humanos que nos suena fuerte. Pero estas son las buenas noticias. Dice el Evangelio que Él ya te libró de la ley. Usted no tiene que responder a la ley de Dios. Hemos sido librados de la ley. La gracia significa que Él lo hace por mí. A ver, ¿cuál es la base de lo que nos está queriendo decir Pablo? Vámonos a Gálatas 2:20. Gálatas 2:20, esta es la base de lo que queremos explicar en esta mañana. Dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, fíjese, porque esto se trata de una demanda de la ley. Pablo acaba de decir que él ya no vive, pero que ahora vive Cristo en él. Entonces, ¿quién va a responder a la demanda de la ley? No es que no hay que obedecer la ley. La pregunta es, ¿quién responde a la ley? No es que ya no hay que obedecer los mandamientos del Señor. La pregunta es, ¿quién responde a los requerimientos del Señor? Y acá es donde fallan todos los cristianos, donde fallamos todos los cristianos. Porque estamos muy contaminados de lo que se llama legalismo. El legalismo es vivir por la ley. Es tratar de responder
a las demandas que Dios hace. Y estamos leyendo que el Evangelio nos está diciendo que hemos sido librados de la ley. Son buenas noticias. Si usted entiende este mensaje, usted se va a liberar para el resto de su caminar aquí en la tierra. Hay muchos cristianos atados a la ley. Por eso no puede vivir la santidad, porque la ley te demanda, pero no a vos. Mira, acá dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hay alguien, dígase usted mismo, hay alguien viviendo adentro mío. A veces, Señor, ayúdame a no pecar. Y tenemos es más paganismo que cristianismo lo que tenemos. Y lo vemos allá al Señor, Señor, ayúdame porque yo no puedo. Obvio que no puedes. No entendiste el Evangelio, no lo entendió el que predica, no lo entendió nadie. Pero el Señor en este tiempo nos va a revelar y nos está revelando su Evangelio. El que responde a las demandas de la ley de Dios no puede ser usted, porque usted no puede. Es Cristo en mí, la esperanza de gloria. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, dice, lo vivo ahora en la fe del Hijo de Dios. ¿Dónde fallamos nosotros? En la incredulidad del sistema que Dios diseñó para que nosotros respondamos a través de Cristo a las demandas de la ley. Usted no puede. Diga, yo no puedo. Pero ¿sabe qué es curioso? Que todos decimos, yo no puedo. Ay, Señor, sin ti. Tenemos el cantito grabado, pero no lo entendemos y no lo creemos. Busque las canciones. Oh, Señor, sin ti no puedo. Oh, solo tú, Señor. Todas las canciones nuestras dicen eso. Pero ¿quiénes viven esto? Lo cantamos y no lo creemos. Lo cantamos y no lo vivimos. No, si no fuera por el Señor yo no podría. Eso ya demuéstrelo con su vida. Póngase a pensar un poquito. ¿Para qué Cristo va a venir a vivir adentro mío? ¿Con qué objeto? ¿Para que lo maltratemos como lo maltratamos? ¿Para que seamos mediocres, cristianos carnales? No. Él vino a vivir adentro tuyo, vino a vivir dentro de nosotros para ser Él, para expresarse Él, para manifestarse Él, para responder a todos los requerimientos del Padre. Cristo viene a vivir adentro nuestro para expresarse. Esto puede ser muy sencillo, muy simple, o puede ser la palabra más profunda que vayas a oír en tu vida. Depende de cómo usted lo esté procesando en esta mañana. Por eso se llama el yo soy, porque Él es. ¿Qué acabamos de leer? Ya no vivo yo. Lo que pasa es que yo quiero responder a las demandas de Dios. Yo quiero responder a la ley de Dios. Y mira, andan todos. ¿Qué hay que guardar? ¿Qué hay que hacer? Fiesta del Sukkot. Vamos a hacer fiesta del Sukkot, porque eso le agrada a Dios. ¿Y qué vamos a hacer? Y vamos a hacer la Pascua. Y empezamos a buscar cómo agradar a Dios. Y a Dios le debe agradar la pureza de pensamiento. Y queremos vivir con pureza de pensamiento, pero somos nosotros, mi hermano. Usted no puede. Es que a Dios le agrada que no nos enojemos y queremos no enojarnos. ¿Y cuánto aguantamos nosotros sin enojarnos? Sea sincero, sincera. ¿Cuánto aguanta usted sin enojarse? Eso significa que vivo yo. Colosenses 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria, de este misterio en los gentiles. Este es el misterio que tenemos que descubrir en esta mañana. Pídaselo al Señor que se lo revele. Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Tu esperanza de poder agradar a Dios, tu esperanza de responder. Vuelvo a decir, no es que no hay que responder a las demandas de Dios. La pregunta es ¿quién responde? ¿Quién está respondiendo? ¿Sabe por qué andamos a veces frustrados? Y no, pero ya lo intenté de mil maneras, y ya quise dejar este pecado, y ya quise no enojarme, y siempre fallamos y nos volvemos a enojar y volvemos a pecar. Es porque no estamos viviendo esta verdad. No hemos descubierto el misterio. ¿Cuál es el misterio? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Esa es tu única esperanza. Que Cristo responda a las demandas de Dios. Porque usted no puede. A ver, si usted fuera un poderoso guerrero medieval y tiene ejércitos y es muy fuerte, y se va a vivir a una isla de bárbaros, ¿usted se dejaría dominar por los bárbaros? ¿Para qué va a ir a vivir a esa isla? Si es poderoso y tiene ejército, para gobernar la isla.
O sea, ¿para qué va a venir Cristo adentro tuyo? ¿Para que usted lo maltrate? ¿Para que el Espíritu Santo esté contristado toda la vida? ¿O va a venir para que Él pueda reinar y gobernar? Él vino adentro nuestro para gobernar, para reinar. ¿Pero cuándo va a reinar? Cuando entendamos el Evangelio. Este misterio que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cuando hablamos de expresar a Cristo. Yo escucho nuestras oraciones y decimos, yo quiero expresar a Cristo y quiero que Cristo se exprese. Bueno, primero deje de expresarse usted. Bueno, ¿y cómo nos dejamos de expresar? Con todo lo que venimos hablando estos últimos 2 domingos, considerándonos muertos, sabiendo que hemos sido perdonados, todo lo que hemos venido hablando. Por eso estoy diciendo que esta bisagra, si no la entendemos, corremos el riesgo de ser cristianos mediocres por el resto de nuestras vidas. Pero si entendemos este mensaje, vamos a ser cristianos vencedores, los que manifiestan la victoria de Cristo sobre el pecado, porque de eso se trata. Aprenda esto, yo no tengo que responder las demandas de Dios, porque no puedo y nunca pude. Pero el hombre es tan orgulloso, y el cristiano también es tan orgulloso, que cree que puede. Y por eso muchos cristianos no entienden las aflicciones que viven, porque es Dios metiéndolos en aflicción, dejando de hablarnos, apartándose de nosotros por un tiempo, cerrando su boca, que no oímos su voz, porque Él quiere que nosotros conozcamos nuestra limitación. Y Él tiene una sola forma de hacértelo saber: desgastarte. Que lo intentes con tu fuerza hasta que no puedas más. Dicen los que saben, que son bañeros ahí en la playa, que cuando se está ahogando uno lo dejan un tiempo, no van inmediatamente a rescatarlo. Lo dejan que se agote, que se canse, porque si lo van a rescatar rápidamente, todavía tiene su fuerza, lo agarra al bañero y se hunden los dos. Entonces los dejan. Dejemos que se agote, que se canse. Cuando ya no da más, ahí viene el bañero y lo agarra y lo trae. Eso hace Dios con tu vida y con la mía. ¿Querés responder las leyes, responder a las demandas de Dios? Dale. ¿Cuántas veces te propusiste no enojarte? ¿Cuántas veces te propusiste no tener lujuria, ni codicia, ni caer en pecado? ¿Cuántas veces te lo propusiste? Y dijiste, tal vez es que no oré mucho, voy a orar más. Y te seguís equivocando, porque no se trata de orar más. Se trata, como dice Pablo, consideraos muertos al Señor, pero también ahora tienen que saber que han sido librados de la ley. Y eso vamos a seguir trabajando en esta mañana. Preste la atención, hemos sido librados de la ley. Esto es parte, es un engranaje más del evangelio que vivimos todos los días. Usted no tiene que responder a las demandas de Dios, es Cristo en nosotros. Y Pablo está hablando de la ley por eso. Él viene a vivir en mí para expresarse, para vivir en mí, para Él responder por mí. Me gustó esta expresión, para Él ser el motor de mi vida. Usted tiene un motor que no sirve, no, se gasta muy rápido. Es un motor que no alcanza, no tiene las revoluciones para responder las altísimas demandas de Dios. Él tiene que ser nuestro motor. Para eso vino su Espíritu a vivir adentro de nosotros. Para eso es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Para responder, para ser Él el motor de mi vida. Pero muchos cristianos no entendemos esto. La ley opera solo en el viejo hombre. Le demanda una obediencia que éste no puede responder. Ese fue el propósito de la ley. Pablo es clarito con esto. ¿Para qué vino la ley? Para que te des cuenta que no puedes. Y mucho menos la ley de Cristo, porque la ley antigua no la podía cumplir los judíos. Pero la ley de Cristo usted tampoco la puede cumplir, porque es mucho más exigente. Oísteis que fue dicho, amarás a tu enemigo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, ni siquiera se enojen, ni le digan tonto ni fatuo a su enemigo, porque van a quedar expuestos al infierno de fuego. Claro, te subió las demandas, fueron mucho más fuertes y más altas las demandas del nuevo pacto. Pero también te dio su Espíritu Santo, también te dio a Cristo, para que sea Cristo en nosotros el que responda a las demandas del Padre. Ningún ser humano, humanamente, jamás ha podido agradar a Dios. El hombre por milenios ha intentado agradar a Dios. Nosotros como cristianos, ignorantes del Evangelio, hemos intentado agradar a Dios.
De hecho, eso es la religión. Gente obrando y tratando de agradar a Dios. Esa es la religión. ¿Usted quiere agradar a Dios? ¿Usted quiere ganarse el cielo? Vaya, predique. ¿Usted quiere ganarse a Dios? Traiga ofrenda. Y hacemos cosas que creemos que por esa causa, por esa obra, nosotros le vamos a agradar a Dios. No funciona así el Evangelio. La ley fue la prueba definitiva de que ningún hombre puede agradar a Dios. Así que ya, relájese, empecemos a entender esta palabra y vamos a descubrir un motor. Imagínense, mírese, hubo un tal Tesla en la historia. Dicen que había inventado el motor sin nafta, sin petróleo, sin nada. Era electricidad sola que se conducía sin necesidad de generarla con nada. Dicen que se perdieron todas esas patentes y se perdieron todas esas fórmulas, porque ¿quiénes la hicieron desaparecer? Y los que vendían cobre, los que vendían cable, los que vendían petróleo. No les conviene que aparezca eso. Miren, lo mismo pasa en el Evangelio. Hay predicadores que no quieren que usted descubra esto porque necesitan que usted dependa de su palabra profética, de que le pongan la mano encima, que lo ore el pastor. Mi hermano, si usted tiene a Cristo adentro suyo, si tiene la esperanza de gloria adentro suyo, usted no necesita al pastor que le haga el milagro, ni que le ponga la mano encima, ni que le dé una palabra profética. Usted tiene a Dios adentro suyo. Pero el hombre perverso manipula. Y no estoy diciendo que no hay que orar por alguien, no estoy diciendo eso. Pero la religión se volvió manipuladora de las personas. Crea, si usted cree, le va a funcionar. Crea al Evangelio. Crea a la palabra de Dios. Y como esto es una guerra de argumentos, hay que derribar argumentos muchas veces de nuestros propios pensamientos. Ahora, la ley es perfecta, mi hermano. La ley no tiene la culpa de la limitación humana. La ley es perfecta. Pablo dice, es perfecta, es pura, es santa la ley. ¿Dónde está el problema? En nosotros, que no podemos responder, que no tenemos la potencia, no tenemos la fuerza para responder a las demandas de la ley. Que el hombre nunca ha podido, ni tampoco va a poder responder a la ley de Dios. Aunque sea cristiano, usted humanamente no puede. Por eso, hay muchos cristianos salvos que por no saber esto, están frustrados. Pero si lo entiendes en esta mañana, vas a descubrir una gran victoria. Vamos a avanzar en Romanos 7:12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, miren que es las preguntas retóricas que se hace Pablo. Entonces, ¿lo bueno llegó a ser muerte para mí? De ninguna manera. Antes, para que el pecado se mostrara como pecado, me produjo la muerte por medio de lo bueno, a fin de que a causa del mandamiento el pecado llegara a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo, habiendo sido vendido a la esclavitud del pecado, soy carnal. Entonces la ley no es injusta. El problema es que yo soy limitado, y eso es lo que le cuesta entender al cristiano. Que usted no puede, que yo no puedo. Lo decimos, lo repetimos, pero no lo creemos. Hay que repetirlo hasta que lo creamos. Está bien que te sientas débil. Está bien que te sientas como se sentía Pablo, miserable de mí. Está bien. ¿Quién te enseñó? Mire, por eso es tan perverso el mensaje motivacional. Porque te está alimentando un motor corrupto que te anima, que te motiva humanamente. Usted puede, usted es un campeón. Y todo eso que está haciendo está yendo en contra del Evangelio, que te dice, usted no puede, usted necesita que Cristo sea su motor. Por eso es muy perverso y se enoja la gente. Usted le toca las vacas sagradas. Toque a uno de esos motivadores mundiales y van a salir en las redes a matarlo a usted. ¿Pero por qué? Porque no se conoce el Evangelio. No es que nosotros andamos criticando y que se la han agarrado con ese y se la han agarrado con el otro. Es que son mentirosos. Y hay que denunciar lo que se predica mal. Hay que denunciar las herejías. Cuando más tratamos de guardar la ley, cuando más tratamos de agradar a Dios, de cumplir sus mandamientos, tanto más se manifiesta la debilidad humana. ¿Hasta qué? Hasta que se demuestra claramente que somos débiles, inútiles, que no servimos para responder a Dios. Dios nunca nos dio la ley para que la guardemos. Dios nos dio la ley para que la quebrantemos. ¿Cómo? Se caen
los fantasmas, las mentiras. La ley vino para que usted sepa que hay un motor diferente al que usted ha usado toda la vida. Por eso está cansado, porque su motor se cansa, su motor se queda sin nafta, su motor está una semana sin enojarse y el séptimo día se enoja. En vez de descansar, se enoja. Usted necesita cambiar el motor de su vida. Repítaselo, necesito cambiar el motor. Usted ha andado a tracción humana, por eso me puse a hacer unos gráficos. A ver, el primer gráfico. Más vale que le guste porque estuve como 1 hora haciéndolo. Ahí hay un hombre tratando de llevar la iglesia, el auto, el trabajo, la familia, la tarjeta de crédito, todo, el cerebro, las emociones, todo el hombre, prohibido. Es más, habría que hacerse uno de estos, si quiere se lo doy, lo imprime a colores y lo pega en la heladera. Prohibido usar su propio motor. Ahí es donde fallamos todos. Cambie de motor. Eso se llama tracción humana. Vio que en las rutas dice prohibido tracción a sangre. No puede haber un caballo con un carrito donde van los autos en una autopista de alta velocidad. Bueno, prohibido tracción a humano. Está prohibido, vamos al otro. Simplemente para graficar, es muy obvio, pero mire, es que el hombre que recién estaba aquí se sentó con la familia. Allá está, arriba del carrito está él también. Y ahora el que tironea es Cristo. Él es el motor, Él es nuestro motor. A veces parece una clase de párvulos, pero esto es el evangelio que a veces no hemos entendido. Es más, hasta lo debemos haber escuchado, pero ¿cuántos de nosotros podemos vivir esto? A esto se refiere el evangelio con haber sido librados de la ley. Porque hay discusiones, pero eso es una discusión de los indoctos. Si la ley está o si no está, entonces ahora que no estamos bajo la ley, se puede pecar. Eso lo dicen los que no conocen el evangelio. La ley de Dios va a estar siempre, la ley de Dios es eterna, la ley de Dios es pura, santa y justa. Siempre la ley moral de Dios va a existir, siempre. Y Pablo está frustrado porque Pablo nos escribe en esta carta su frustración porque intentó andar con su propio motor como 14 o 17 años. Él mientras estuvo en Arabia, ¿qué estuvo aprendiendo? Esto. Vamos a Romanos 7:7. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Más bien no conocía el pecado sino por medio de la ley. Y ciertamente no habría conocido la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Y el pecado, aprovechando la ocasión por medio del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia. Por eso es tan peligroso querer responder la ley. Mientras más usted intente responder a las demandas de Dios, más va a pecar. No lo intente. ¿Se acuerda el mensaje? Recupérelo alguna vez. Ni siquiera lo intentes. Misión imposible. Ni siquiera lo intentes. Hay un secreto escondido. No lo haga. No se mueva. No ponga resistencia. No, pastor, pero es que si estoy retentado, llego a sacar la resistencia, me sumerjo en el pecado. Confíe en el Señor. Deje de pelear usted contra el pecado. Así que en un tiempo, Romanos 7:9, yo vivía sin ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado revivió. Mire qué perverso es tratar de responder con nuestra fuerza. Y yo morí y me encontré con que el mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Para qué se va a meter usted en esa? El mandamiento que era para vida, si usted se quiere hacer la onda del judaico o el cristiano sin... No, y responder, y usted quiere agradar a Dios respondiendo a los mandamientos, usted va a perder, mi hermano, va a ser más muerte para usted. Y el pecado va a revivir. Porque el pecado, aprovechando la ocasión por el mandamiento, me engañó por completo y por medio de él me mató. La ley es compleja porque si no la entendemos en su propósito, nos va a hacer creer que la tenemos que cumplir. Ahí donde cae la mayoría. Ahí cayó Israel en el desierto. Dice, y no fueron por fe, sino que fueron como por obras de la ley. Por eso quedaron postrados en el desierto. Y eso se escribió para nosotros, para los que hemos alcanzado el final de los siglos. La ley nunca fue dada con la esperanza de que la cumplamos nosotros. La ley fue dada para que nos frustremos intentando cumplirla, para que podamos avanzar en la madurez cristiana. Este es el propósito de la ley. Vamos a Gálatas 3:23. Porque antes que viniese la fe, esto es Cristo, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada.
De manera que la ley ha sido nuestro ayo, es un tutor. ¿Para qué vino la ley? Para que usted se frustre, para que usted viva frustrado, para que usted, aún siendo cristiano, usted intente cumplir la ley. Cuando usted se frustre, la ley ¿qué hace? Te empuja, es un tutor. Vení a Cristo y te lleva a Cristo. ¿Para qué? Para que usted entienda lo que estamos entendiendo en esta mañana. Ah, Cristo la tiene que cumplir por mí. Él es la potencia, Él es mi gloria, no yo. Él la tiene que cumplir. Gálatas 3:23, pero antes que viniese la fe, es decir, Cristo, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Hay tanta gente que defiende. No, pero ¿cómo? Ahora no vamos a estar. Es que usted no está bajo la ley. Usted no tiene que responder a la demanda de la ley. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, que ya lo hemos visto los domingos anteriores, siendo sepultados, muertos, resucitados con Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y a esto Pablo le llama: ocúpense de vuestra salvación con temor y temblor. Ocúpense de esto. ¿Qué es ocuparse de la salvación? Ocúpese de entender el sistema de Dios. Ocúpese de cambiar el motor, si no va a fracasar en su vida cristiana. Y dice, podemos ser descalificados. ¿Sabe lo que es ser cristiano? Y toda la vida vivir, Padre, perdóname porque pequé otra vez, y hacerse viejo y morirse. Y nunca haber descubierto la gloria de Cristo en nosotros respondiendo. Yo conozco muchos cristianos que se han muerto así. Nunca entendieron el Evangelio. Nos enseñaron mal el Evangelio. Gloria a Dios que hoy estamos entendiendo un poquito más. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense de vuestra salvación con temor y temblor. Acá viene, porque Dios es el que en vosotros produce, no es usted. Mire, si usted está sin ganas de orar, si usted está sin ganas de congregarse, gloria a Dios, se está desgastando porque lo ha querido hacer usted con sus propias fuerzas. Y Dios, aunque te preserve y te va a sostener al final, te va a dejar que te canses como el que se estaba ahogando para venir a buscarte en un momento y posicionarte en esta verdad. Espero que hayas llegado bien cansado, como yo he estado cansado también. Porque lo hemos intentado con nuestra fuerza, porque a veces nos olvidamos del Evangelio, porque a veces nos refrescamos los conceptos y nos equivocamos. Por eso, permanentemente usted tiene que estar en la palabra. El día que usted crea que ya se aprendió el concepto y ya no necesita más nada, se llenó de orgullo y el Señor te vuelve otra vez a un proceso doloroso para poder traerte nuevamente a la verdad. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él lo hace. ¿Quién pone ganas de orar? El Señor. ¿Quién pone ganas de deleitarse en la palabra? El Señor. ¿Quién se cansa? Mi motor, que es muy chiquitito. O sea, no hay comparación. Ahora, que quede bien en claro que ser libres de la ley no significa que no debemos responder a las altas exigencias morales de la vida en Cristo, sino que ya no soy yo quien debe responder, sino que es Cristo en mí quien responde. Yo considero que esto es uno de los grandes misterios del Evangelio. Este es uno de los grandes secretos del Evangelio. Celébrelo, gócese en el Señor en su interior. Sin entender y vivir esto, jamás vamos a poder vivir un Evangelio victorioso en Cristo. Es más, me animaría a decir que la mayoría de los cristianos tiene un judaísmo con Mesías. Tiene el Antiguo Testamento, lee la Biblia, tiene a Cristo, cree en Jesús, pero tiene un judaísmo con Mesías, pero no conoce el misterio, la esperanza de gloria que es Cristo en nosotros, el mayor de los misterios. Tenemos que descubrir que hay una fuerza más poderosa que nuestra voluntad. Vamos, hermano, que usted puede. Mentiroso, cállese, no puede el hermano. Es Cristo. Cuando alguien te diga estoy cansado, qué bueno, porque ahora se va a manifestar Cristo. Qué bueno cuando usted diga no puedo orar, qué bueno que no puedes orar, porque no sabes orar y nunca vas a poder saber orar. ¿Quién es el que intercede por nosotros con gemidos indecibles? El Espíritu Santo de Dios. Por eso, hermanos, si usted ora, nos vamos a dormir. Todo lo que hagamos nosotros nos sirve. Pero cuando lo haga Cristo, cuando lo hace Cristo, hermanos, ahí comienza la gloria de nuestras vidas.
Colosenses 1:29, por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él. Eso se lo tiene que grabar a fuego en su interior. Lucho, peleo, oro, evangelizo, predico según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí. Porque ¿sabe qué? Corremos el riesgo de olvidarnos de esta verdad. Cabezón, pasaste por un proceso, te desgastaste. El pastor te predicó que tenías que cambiar el motor y ahora vas a volver otra vez a usar el motor a gas. No. Permanezcan en mí, dice el Señor. Y si yo permanezco en Él, este va a llevar mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Hay que cambiar las oraciones. Hay que cambiar la forma de orar, mi hermano. Ore, me gusta cómo están algunos hermanos orando conforme a la palabra. No ore usted, oren conforme a lo que estamos predicando. Señor, que a los hermanos se les revele que tú eres nuestra fuerza, que tú eres nuestro motor, que entendamos que hemos sido librados de la ley. Así tenemos que orar todos los días. No, recibimos esta palabra y yo, Padre, que me anda el kiosquito, que no me está funcionando. Y empezamos a orar lo que se nos pasa por la cabeza. Somos nosotros. Por eso dice la Escritura, estad quietos y conoceréis que yo soy Dios. Mire, una de las peores cosas en la iglesia es el activismo. No, que si lo vemos al pastor que va y que viene, y que visita, y que sube, y que baja, y que vuela, y que va, y que visita. Tremendo el pastor. Si lo veo medio quieto. No, hermano, mire, yo le voy a decir de mi corazón, yo estoy aprendiendo y he aprendido que yo no quiero dar un paso más en mi vida si no tengo una palabra certera de parte del Señor. Y usted debería hacer lo mismo. Que si a usted le toca quedarse quieto sin hacer nada, porque hay gente que si no lo ponen a hacer algo en la iglesia, se siente como que un león enjaulado. No. ¿Para qué quiere activismo? Porque ese legalismo es lo que te termina matando. Quieren servir ellos a Dios. No es que tú sirvas a Dios, es cuando Dios te movilice. Él pondrá dentro tuyo la orden de lo que usted tiene que hacer. Los que ya hemos fracasado un montón de cosas porque las iniciamos nosotros. Ahora, cuando el Señor produzca en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, nos va a dar en los recursos. Una iglesia que no entienda esto va a seguir fracasando en todo lo que se proponga. Así que bajemos las revoluciones, dediquémonos a la palabra, dediquémonos a entender el Evangelio. Así como un individuo, el Señor lo hace pasar tiempos de quietud. No le habla, no le dice que haga nada y parece que... Y se empiezan a desesperar. Pero es para que entiendan esta palabra. Para que cuando el Señor nos hable y demos un movimiento, ese movimiento sea certero y no perdamos y no nos desgastemos y siempre tengamos fuerza. Por eso dice, los jóvenes, ¿a qué se refiere con los jóvenes que corren y se cansan? A los insensatos. Por eso muchos cristianos se cansan en el camino, dejan de congregarse, dejan de orar, dejan de amar al Señor. Porque lo hicieron con su fuerza. Ahora, cuando usted y yo descubrimos esto, hermanos, pero dice, recobrarán nueva fuerza, correrán, no se cansarán, remontarán, vuelo como las águilas. Esa es la vida que queremos, mi hermano. No la de cansarnos y cansado. Y mire, hermano, hemos aprendido los golpes. Gloria a Dios. Ahí nos quiere llevar el Señor. Que se desgasten nuestras fuerzas. Y yo estoy exultante, estoy feliz. Porque mis cansancios sirvieron para algo. Nos terminan demostrando el Evangelio que no conocíamos. Gloria a Dios por los cansancios. Gloria a Dios por lo que no funcionó. Gloria a Dios por las frustraciones. Gloria a Dios por los proyectos que no florecieron. Gloria a Dios. Porque ahora cuando venga el proyecto de parte del Señor va a florecer. Y no solamente dice que todo lo que el Señor da, dice que juntamente con lo que el Señor da y cuando viene con su fuerza, viene con gozo y con contentamiento. Para que lo disfrutemos. Ahora sepa esto, si usted lo intenta, Cristo no puede hacer nada. Yo siempre lo he explicado así, ¿no? Si usted quiere que otro maneje su auto, usted se tiene que bajar del auto y tiene que subirse otro. No pueden agarrar los dos el volante, van a chocar. O el otro directamente, lo que dice el Evangelio es que Cristo directamente ni lo va a agarrar al volante de tu vida. Chocá si querés. Y aquí entra la fe y la confianza.
Si le crees al Evangelio, te bajas y le dices, Señor, maneja mi vida porque yo la choqué. Maneja mi vida porque yo no supe cómo hacerlo. Maneja mi vida porque yo estoy desgastado y que ya no sé para dónde agarrar. Bueno, ese es el momento perfecto para que esto se empiece a revelar. La ley vino a decirnos que somos los más débiles que existe. Solamente el orgullo no nos deja que entendamos eso. Nos cuesta aceptar que somos débiles, mi hermano. Y yo sé que lo decimos, pero no lo sabemos. Segunda de Corintios 12:9. Y me ha dicho, mire, Pablo, cansado con el aguijón de la carne. Oh, Señor, ¿hasta cuándo? Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, ¿ve? Esto es lo que no aprendemos los cristianos, a ponernos contentos de nuestras debilidades. Mire lo que dice Pablo, por tanto me gloriaré más bien en mis debilidades, me voy a poner contento, cuando yo me vea débil mejor, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ya me pasa hace muchos domingos, le digo, Señor, yo no sé predicar, predicales vos, porque yo no sirvo para predicar. Y si no predica Él, usted no va a entender nada. Entonces yo me corro, pasa que necesita alguien que agarre el micrófono, pero no es que yo sea el predicador, tiene que ser el Espíritu. Y no sabe cómo empecé a descansar. Porque si no, uno quiere cambiar a la gente, quiere cambiar la iglesia, quiere prosperar la iglesia con la palabra y cree que puede hacer algo con la palabra. Y no es así. Esto aplica para maridos, hijos, esposas, todo, ¿eh? Usted no puede cambiar a su esposa. Mujer, usted no puede cambiar a su marido. Y si se está desgastando con su marido y con su esposa y con sus hijos, es porque Dios les quiere revelar algo en esta mañana. Yo no sé por qué la iglesia es así. Descanse. La iglesia es del Señor. Bástate mi gracia. Por favor, no pida ser fuerte para usted poder responder. No pida eso, es una locura. Yo por años oré mal. Señor, dame fuerza, dame mi fuerza. Yo quiero sentirme fuerte. No, te tienes que sentir débil. Oré mal muchos años. Claro, porque esto pasa así. Usted apenas conoce al Señor, usted siente que tiene un volcán adentro. Y va, predique. Nosotros predicamos en la Plaza Independencia, en las calles, íbamos, visitábamos gente los domingos, ya acarreábamos gente a la iglesia. Todo tremendo, claro, porque el impacto de haber conocido al Señor, de recibir el Espíritu Santo, es un volcán de potencia, pero tiene que ver con tu alma. Tu alma está emocionada. Por eso los primeros años hacemos tanto y vemos poco fruto. Somos muy espirituales, pero somos inmaduros. El que recién se convierte al Señor es muy espiritual, está lleno del Señor, lleno del Espíritu, pero inmaduro, no sabe cómo funciona el motor. Y llega un tiempo en tu vida donde parece que Dios se fue. Y ahí empezó el proceso donde Dios dice, tienes que aprender esta lección, porque si no aprendes esta lección vas a estar toda la vida desgastándote. ¿A cuántos les pasó eso? A todos. Segunda de Corintios 2:10 dice, por lo cual, por amor de Cristo me gozo en las debilidades. ¿Cuántos se gozan en las debilidades? La verdad que nadie. Ay, Señor, qué lindo, me siento tan débil. Nadie ora así. Por lo cual, pero Pablo que maduró, sí. Dice, por lo cual me gozo en las debilidades, en las humillaciones. A ver, ¿cuántos se gozan cuando los humillan? Nadie. En las afrentas, imagínate. Pablo sí se ponía contento, me humillaron. Qué lindo que me humille. Eso porque entendió el Evangelio. El que no entiende el Evangelio se defiende. ¿Quién es este para decirme lo que me dijo? Ya va a ver. No entendimos el Evangelio. En las persecuciones, en las angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Si entiende cuál es el motor. Así que mi hermano, si Dios no le habla, espere. El Señor muchas veces nos va a dejar tomar decisiones equivocadas. Muchas veces. Porque estamos acostumbrados a no consultarle. Muchos jóvenes se ponen de novio, de novia y nunca tuvieron una palabra de Dios. Nunca se dejaron guiar por el motor de Dios. Ellos decidieron. Muchos abrieron negocios y no fue el Señor. Muchos compraron, vendieron. Todos podemos contar algo de eso, ¿no? Pero el Señor va a dejar que te desgastes hasta que aprenda la lección. Él va a permitir que llegues al extremo de nuestro límite humano para luego revelarnos esta verdad.
Y solamente cuando estemos reducidos a la absoluta incapacidad y persuadidos de que no podemos hacer nada, nada es nada. Usted no puede evangelizar, usted no puede vivir en santidad, usted no puede predicar, usted no puede ser buen padre, usted no puede ser buena madre, usted no puede ser buen hijo, no puede. Usted tiene que estar persuadido de que usted no puede ser nada. Pero pastor, ¿es tan extremista? Sí, por eso ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Usted tiene que desaparecer, en el sentido de que usted no pincha ni corta en el propósito de Dios. Usted se tiene que sentar a ver cómo Dios actúa. Por eso hay una canción vieja, decía: Señor, esperar en ti, difícil sé que es. Porque eso es lo que le cuesta al cristiano, empezar a esperar en el Señor. Ya, porque se pierden las almas. Hermano, espere. Ninguna alma se va a perder porque usted no se desespere. Hay que aprender a esperar en Él. Entonces en ese momento Dios lo hará todo. Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha, mi hermano. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Siempre fue el mismo problema. Jesús diciéndole eso a los discípulos, pero hay algunos de ustedes que no creen lo que yo les estoy diciendo. Esto es grave, porque nosotros decimos, bueno, es que yo estoy haciéndolo yo con mi fuerza. No, es que querer hacerlo con nuestra fuerza es despreciar la cruz de Cristo. Es despreciar la obra de Cristo. Hermanos, Él no es solo proveedor de las cosas básicas como alimento, ropa, techo. Él es proveedor de la fuerza y de la potencia que tiene que operar en nosotros. Cuando nosotros vivimos permanentemente desanimados, sin fuerza, tristes y decepcionados de la vida, es porque hemos ignorado el Evangelio, porque Él se tiene que convertir en mi gozo y en mi potencia. Él es mi gozo, Él es mi potencia, Él es mi gozo. Dígalo, por favor, Él es mi gozo. Cuando yo no entiendo esto, me gusta ir al Netflix, me gusta ir al shopping. ¿Por qué? Porque ando buscando gozo que no lo estoy encontrando en Cristo. Entonces siempre voy a encontrar algo para entretenerme. Y muchos se andan ahí escapando del Señor. Déjeme que le dé un consejo en esta mañana. Vuelva. Mientras más se resista, más doloroso va a ser. Vuelva. No, ya no oro porque Dios no me responde. No sea cabezón. Vuelva. Vuelva en comunión con el Señor. Hágame caso. Pero todos alguna vez cometimos estas tonterías, ¿no? Señor, ¿hasta cuándo? David, Señor, ya no sale con los ejércitos. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Aprendamos. Y vamos a ir terminando con la crisis de Pablo, porque Pablo está en una crisis, no es que eso nos pasó a nosotros, le pasó a Pablo, por eso Pablo lo está escribiendo. Romanos 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí de ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo carnal vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Ahí tienes que llegar. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Cuántos les ha pasado eso? Lo que no quiero hacer, eso hago, eso nos pasa. Pero eso es porque el Señor nos tiene que revelar esta verdad. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y esto ya lo resolvió el Señor, Pablo, a través de considerados, sabiendo, preséntense delante del Señor. Y ahora sepan que han sido librados de la ley. Porque según el hombre interior, que es lo que nos pasa a todos, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. Mire, la palabra más importante de todo este pasaje es ¿quién? Miserable de mí. ¿Quién? No dice, ¿cómo hago, Señor? Dijo, ¿quién? Es una persona que vive adentro tuyo. Esa persona se llama Cristo. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Es maravilloso. ¿Quién?
Y aquí termina descubriendo el método y agradeciendo a Dios. Mire lo que dice 7:25. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Fíjese que el resultado, la respuesta es Cristo en Pablo. Pablo dice, ¿quién me librará? Gracias doy a Dios por Jesucristo. ¿Cuál es tu respuesta? Jesucristo dentro tuyo. Jesucristo tu motor. Jesucristo tu fuerza. Entonces, mi hermano, yo sé, repito cosas, pero esto es pedagógico para que se nos grabe. A saber que fueron perdonados tus pecados. Al saber que fuiste librado del viejo hombre a través de su muerte, también nosotros tenemos que sumarle que fuimos librados de la ley. Esto es como contratar a una empleada que rompe los platos. ¿Qué hay que hacer con la empleada que rompe los platos? Y hay que despedirla. Sáquesela encima, despídala. Si no, le va a hacer más daño. Así es la carne para servir a Dios. Despida su carne. Despídase usted. Despida. Diga, Walter, te despido como pastor. No servís. Tiene que ser Cristo quien pastoree la iglesia. ¿Usted es papá, es mamá? Despídase como mamá, despídase como papá, despídase como estudiante, despídase como trabajador. Usted no puede, no tiene la fuerza. Ya no vivo yo, ya no debe vivir usted. La empleada siempre fue torpe y rompió los platos. El tema es que usted no lo sabía y la contrató. Pero ¿sabe qué pasa? Esa empleada siempre rompió los platos. Usted la contrata sin saber. Usted la contrata y le rompe los platos. ¿Qué tiene? Despídala. Siempre fue torpe. Ese es usted y soy yo. Siempre fuimos torpes. Nunca pudimos responder a las demandas de Dios. Despídase por el amor de Dios en esta mañana. Mándese el telegrama de despido. Ahora, hay que ser cabezón para decir, bueno, pobrecita la empleada, que se quede, ¿dónde va a conseguir trabajo? Que rompa, me va a romper los platos. Pero bueno, hay gente que quiere vivir así el cristianismo. Bueno, seguimos pecando, ¿qué va a hacer? Pero bueno, soy yo. No importa que sea usted, ya no viva usted. Y llegamos, Romanos 7:1. Ya estamos redondeando, téngame paciencia. Romanos 7:1. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Ese es un ejemplo que pone Pablo y lo empieza a explicar en el 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. Reciba este mensaje de Pablo. Habéis muerto a la ley. Ustedes también, como esa alegoría que les acabo de leer, ustedes también habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque usted fue incluido en la muerte de Cristo. Juntamente con Él fuimos bautizados en su muerte, en su resurrección. Usted ya murió y resucitó con Él. Por eso es tan importante el considerados muertos. Si usted no se sabe muerto, esto que estamos hablando hoy no le va a funcionar. Son puntos necesarios para la victoria sobre el pecado. ¿Para qué murieron a la ley? Para que sean de otro cambio de motor. Para que sean de otro, del que resucitó de los muertos. Antes estabas casado con la ley. Ahora te casaste con Cristo. Entiéndelo. A fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, mientras estábamos con la ley, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley. Qué maravilloso, mi hermano. Usted no tiene que responder por haber muerto para aquella que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. La ley es una mujer muy débil, casada con un esposo muy exigente. Imagínese una mujer débil con un esposo que le exige perfección, cosas que ella no puede dar. Póngase usted en lugar de esa mujer. Un hombre exigente que si usted no le responde, es drástico. Es un matrimonio que nunca se puede llevar bien. No se puede llevar bien nunca usted con la ley. Porque la ley le exige y usted es la mujer débil. Usted nunca va a poder satisfacer a la ley.
solamente le va a producir frustración y fracaso. Son naturalezas incompatibles. Ella, la mujer, es débil, pero la ley es perfecta, es exigente. Ahora esa mujer sabe que le gustaría tener otro marido, pero no puede, porque la ley dice que no se puede separar. Le gustaría casarse con otro, pero está casada con la ley. Y la ley dice que solamente por la muerte te puedes librar y casarte con otro. Eso es lo que está diciendo Pablo, no es una alegoría que me inventé yo. Está ahí. Se quiere casar con otro hombre, pero está casado con la ley. ¿Y cómo hacemos? La única escapatoria es la muerte. Y la mujer siempre va a ver si la ley se muere. Y la ley no se muere, ni se enferma. Che, ¿cuándo se va a morir este viejo llamado ley? No se enferma, es longevo. Es más, la Biblia dice, hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley. O sea que no va a desaparecer la ley. ¿Cómo hacemos? Ah, bueno, pero la única salida es la muerte. Por eso es que Cristo nos incluyó a nosotros en esa muerte y morimos nosotros. No quiere morir la ley, muero yo. Muero yo. Entonces me libré de la ley. Por eso el Señor nos hizo morir con Él. Porque Él nos podría haber perdonado los pecados, pero dice que juntamente con Él nos hizo morir para que seamos libres de la ley. Y ahora ya nos podemos casar con otro. Por eso dice, para que seáis de otro. Para que seáis de otro. Ese otro es Cristo. Ese otro es Cristo. Romanos 7:4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. ¿Cuántos se están enterando que están casados con otro? Del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Colosenses 3:3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. La ley va a seguir demandando siempre, pero nosotros morimos para la ley. La ley va a venir a veces, che, vos eras mi esposa. No, yo me morí y me casé con otro. Cuando venga un legalista o cuando venga la ley que usted mismo se pone y venga a tratar de hacerte sentir que tenés que responder vos a la ley, decirle, ya me separé de vos por la muerte. Estoy casada con otro, estoy casado con Cristo. ¿Y qué tengo que saber decirle a las tinieblas cuando vengan las tinieblas? Cristo responde a la ley por mí. No yo. Cristo en mí responde la ley. 1 Corintios 1:30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Ese Él es Dios el Padre. Mas por Dios el Padre estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Qué le hace falta? Redención, ahí la tiene. ¿Qué necesita? Justificación, ahí la tiene. ¿Qué necesita? Sabiduría, ahí la tiene. ¿Cuánto necesitan sabiduría para la vida? Ahí está. Cuando entendamos esto, nos vamos a manifestar todo lo que es Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si dijo amén, póngase de pie, porque vamos a terminar aquí